Shalom Ubrajá, 13 de octubre del año 2023, 28 de Tishrei del año 5784, el año bíblico. Todos estamos al día y pienso que más actualizados que nunca de los sucesos que están sucediendo en Eretz Israel, en la tierra de Israel. No voy a tratar de repetir o de tratar de informar o de analizar los movimientos políticos o geopolíticos del área. Lo único que sé es que la barbarie que ha sucedido en Israel es mayor, va más allá de cualquier protesta, de cualquier guerra civil o de cualquier guerra entre un Estado y otro. Es una barbarie perpetrada contra la humanidad, sin tomar en cuenta las edades de niños, ancianos. Es una barbarie que no tiene explicación, es el puro mal encarnizado en esas personas, si podemos llamarlos personas. Hazbe Shalom. Pero quiero en este corto video tratar de encontrar o tratar de arrojar o de encontrar un poco de luz a lo que está sucediendo hoy, no solo en Eretz Israel, en el Estado de Israel, en nuestro país, sino también en el mundo entero, y los sufrimientos que vienen o que están sucediendo a través de toda esta situación. Como dije, no es mi objetivo analizar políticamente nada, sino solamente irnos al Tanaj, irnos a la Torah, Kedushá. ¿Por qué en momentos así el Tanaj, las escrituras sagradas, los profetas, la Torah misma, la Torah de Moshe Rabenu, es la que tiene la respuesta y la medicina a cualquier pensamiento que nosotros podamos tener contrario? Recordemos que estamos en una guerra y no es una guerra que empezó ayer o hace 5 días o hace un año. Es una guerra que ha durado por milenios. Y esta guerra no es entre una persona y otra, entre opiniones políticas o religiosas, sino es una guerra entre dos entidades completamente opuestas. Las fuerzas del mal, las fuerzas de la impureza, y las fuerzas de la pureza, las fuerzas del bien, las fuerzas de la paz, la fuerza de la kedushá, de la santidad. Todo esto es prácticamente, tiene su origen en un experimento que lamentablemente nuestro primer padre de la humanidad, Adam Arishon, trató de hacer. Cuando Hashem, Akadosh Baruj Hu, le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán no sabía las repercusiones de lo que es en realidad la palabra el mal. En realidad el mal es una percepción que nosotros tenemos de algo que a nuestra forma de ver no está bien. Sin embargo, cuando la Torá habla del bien y del mal, nos está hablando de fuerzas extremadamente peligrosas, nocivas, fuerzas criminales, fuerzas de destrucción, que estaban atrapadas, controladas en un área que la Torá llama Hoshech, la tiniebla. Y ese espacio que quedó vacío porque Dios retiró su Shejina, Dios retiró su presencia en el momento de la creación, todas esas fuerzas negativas estaban allí en ese lugar. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando pecó? En pocas palabras, no voy a tomar 5 o 10 horas para entrar a todos los textos de la Gemara y todos los textos de los sabios, solo quiero decirles que todo esto tiene, por supuesto, comprobación, y si ustedes necesitan saber de dónde está esta información, con mucho gusto se las voy a dar. Pero ahorita no voy a empezar a hablar de páginas de libros ni nada, solo sé que este mal
estaba controlado en un área precisamente llamada Hoshech, llamada tiniebla. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, o Yehezkel, capítulo 1, se habla de la visión del profeta al ver precisamente esa gran tempestad que venía del norte, y esa tempestad es precisamente el origen de todas esas fuerzas del mal y de dónde vienen las neshamas de todas las personas de las naciones. Es un poco brusco lo que acabo de decir, pero déjeme explicarle. Existen dos clases de mal, si podemos llamarlo mal, o de fuerzas de impureza. Unas son fuerzas de impureza total, es decir, no hay absolutamente nada bueno, nada kadosh, ningún tipo de santidad en esa fuerza. Es bien importante entender eso. ¿Y por qué la Hasidut lo enseña de esa manera? Que esa parte de donde vienen las almas, dice la Hasidut, y es un texto muy mal interpretado. Un texto muy mal interpretado. Porque si usted lo lee simplemente por leerlo, digamos, el alma de cada judío deriva del pensamiento y la sabiduría de Dios. Ese es un hecho. Por el otro lado, las almas no judías provienen de ese lado oscuro, tal como lo enseñan los maestros de la Kabbalah. Pero hay que hacer precisamente una aclaración para los que por falta de conocimiento puedan torcer el sentido de las palabras. Existen dos clases de neshamot, dos clases de fuerzas que vienen a esta tierra, dos clases de almas que vienen a esta tierra. Una son las almas de las naciones que vienen cubiertas por el mal y que pueden precisamente liberarse del mal y ascender a los niveles más altos de la santidad y de la vida en el shalom, la vida del bien. Sin embargo, existen otras fuerzas que vienen del mismo lugar donde, como dijimos anteriormente, no existe nada bueno en esas fuerzas. No existe absolutamente ningún rastro ni de luz, ni de kedushá, ni de santidad, nada. Esas son almas totalmente que vienen y son precisamente donde no hay absolutamente nada bueno. Muchas personas de entre las naciones del mundo tienen almas que están cubiertas por una caparazón de impureza, pero el alma como tal no es impura. Es un alma, como dije, que la persona, por ejemplo, deja la idolatría, deja las cuestiones sucias y podemos decir la mentira, el mal, hace teshuva, se arrepiente y empieza a adorar a su creador. Lo que está haciendo la persona es quitándose esa cáscara de impureza y, como dijimos y como el mismo Talmud lo dice, que las personas, los justos de entre las naciones, pueden llegar a una santidad superior a la santidad del Cohen Gadol. Así dice la Gemara. Muy bien. ¿Qué sucede? Porque ya dijimos que precisamente esas almas vienen a esta tierra encubiertas, pero pueden soltarse, pueden purificarse y tienen todo el camino para llegar a los niveles más altos de la santidad divina y a una conexión directa con el Creador, bendito es su nombre. Sin embargo, aquellas neshamot que vienen con una fuerza impura, donde no hay ningún rastro de kedushá o de santidad, no tienen remedio, y esas fuerzas son las fuerzas precisamente que nosotros estamos viendo actuar ahora. Esas son las fuerzas que nosotros estamos viendo actuar en este momento. Fuerzas de crueldad, fuerzas de maldad que vienen de ese lado de impureza total, de ese lado de oscuridad total,
donde no hay remedio, no existe manera, porque precisamente no tienen ningún rastro de santidad, ninguna esperanza de poder llegar a niveles de espiritualidad, porque no contienen ningún rastro de luz o de santidad. Ahora, al hablar de eso, tenemos nosotros que decir por qué los hijos de Abraham son tan perseguidos. ¿Por qué no otra religión? ¿Por qué los hijos de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué el judío o la judía siempre ha sido perseguido o perseguida? ¿Cuál es la causa de la persecución? Sí, el pueblo de Israel no es la gran mayoría del mundo. Somos menos que el 2% de la humanidad. De los 8 billones de habitantes, apenas nosotros somos 15 millones. Estamos menos que el 2% de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Cuál es la razón de ese odio, de esa persecución criminal que los hijos de Abraham, nuestro padre, hemos recibido durante generaciones? Desde Abraham vino, desde la persecución y las muertes durante 210 años de opresión en Egipto. Luego, las guerras en Israel, que han sido guerras terribles. ¿Por qué han habido pogrom? Han habido persecuciones, la expulsión de los judíos de España, las conversiones al catolicismo de la época forzadas, las cruzadas, estamos hablando de los pogrom de Europa, sin dejar afuera el holocausto, la Shoah y todo lo demás que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo. Hoy mismo en la ciudad de Montreal, de donde yo estoy transmitiendo, todas las sinagogas están en una alerta general. Muchas de las tiendas que venden cuchillos, que venden armas, que venden martillos, se han quedado sin stock, porque desde el jueves por la mañana llegaron individuos de ciertas tendencias a comprar todos los martillos, todos los cuchillos que puedan encontrar. Aquí cerca de mi casa no hay una tienda donde hayan precisamente ese tipo de artefactos. La pregunta es ¿para qué los quieren? Obviamente es para hacerle daño al pueblo de Israel. Pero ¿por qué el judío es odiado? ¿Cuál es la causa del odio contra un judío? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Empecemos en primer lugar con el padre de todos nosotros, los judíos, que es Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. La Gemara y mismo los talmudistas y también los grandes maestros de la Kabbalah enseñan que Abraham Avinu fue una carroza de la presencia de Dios. Es decir, una carroza que trajo al mundo, que acercó al mundo la Shejinah, la luz, la presencia, la santidad de Dios, que Adam Arishon había expulsado y que el pecado de los hombres de la generación antes del diluvio expulsaron, y que los rebeldes contra Dios en tiempo de la torre de Babel también expulsaron. Abraham Avinu es llamado carroza de Dios, igual que Isaac, igual que Jacob. Nuestros patriarcas son llamados la carroza de Dios. ¿Por qué? La razón es sencilla. La razón es bien sencilla. ¿Por qué es llamado carroza de Dios? Porque Abraham Avinu fue un hombre que estuvo dispuesto a cumplir con rapidez, sin pensarlo mucho, la voluntad de Dios. Abraham Avinu se convirtió de la idolatría donde él nació a la religión, a la fe del Dios verdadero. Y pasó 10 pruebas, incluyendo el sacrificio de su único hijo Isaac Avinu,
Y la promesa de Dios es: yo bendeciré a los que te bendigan y yo maldeciré a los que te maldigan. Quiere decir muy bien que el pueblo engendrado espiritualmente por el patriarca Abraham Avinu, Isaac, su hijo, los descendientes de Jacob Avinu y las neshamas de personas que nacimos o que nacieron o que nacerán en cuerpos no judíos, que son parte del pueblo engendrado por Abraham Avinu, y que a través de la conversión kosher, a través de una conversión legal, vuelven al origen espiritual que es su padre Abraham Avinu. Y son extremadamente tan hijos de Abraham porque son engendrados por el mismo Abraham Avinu y por la misma nuestra matriarca Sara Imenu. Con eso en mente, nosotros vemos que Abraham Avinu comenzó a experimentar el odio, el rencor, la apatía, la persecución de sus contemporáneos. ¿Por qué razón? Porque Abraham vino como carroza de la Shejina de Dios, como carroza de la presencia de Dios. También Abraham vino con sus plegarias, con sus mitzvot, con sus preceptos cumplidos de Hashem, con su amor a los extranjeros, con los actos de misericordia, de Gesed, de Tzedaka, trajo al mundo de nuevo la presencia del Creador, bendito es su nombre. Ahora, las fuerzas del mal no están contentas con eso, porque esas fuerzas del mal siempre quieren tener a la humanidad hundida en la miseria, y no miseria física, sino la miseria espiritual, haciéndoles creer que existen, aparte de Dios, otros poderes que también son poderes divinos que actúan en la creación. Chas v'shalom, lo alenu, que Dios nos guarde de pensar cualquier tal cosa. Abraham se convirtió de la idolatría a la fe del Dios verdadero y trajo la presencia divina a este mundo, tal como nosotros lo vemos en la misma Biblia. La promesa de Dios: yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa? Que a través de la carroza divina, a través de aquel que trajo a esta tierra la presencia de Dios, también la humanidad sería bendecida, pero hay una guerra que librar. Hay una guerra que ganar. Y esa guerra no es ganada simplemente con piedras, lanzas o espadas, sino esa guerra es ganada a través de la rapidez de una persona para hacer los mitzvot de la Torah. A los descendientes de Abraham Avinu, Isaac, Jacob y las 12 tribus, después de los 210 años de estar en Egipto, fueron sacados con mano poderosa nuestros antepasados y pasaron el mar rojo, y Akadosh Baruj Hu abrió el mar, hizo milagros hasta llevar a todos nuestros ancestros al monte Sinai, donde Akadosh Baruj Hu nos dio a todos nosotros, el pueblo judío, la Torah Kedushá. La Torah Kedushá es el instrumento, es el arma más grande que existe para hacer reinar a Akadosh Baruj Hu en esta tierra. Dios es rey y Dios no puede estar sin trono en esta tierra. Y el trabajo de cada Yehudí, el trabajo de cada judío, es hacer que Akadosh Baruj Hu reine en esta tierra. ¿Cómo? A través de los mitzvot, a través de la Torah, a través del estudio de la Torah, a través del cumplimiento de los mitzvot, a través de actos de misericordia, mejorando las condiciones de la gente del mundo entero, a través de medicamentos contra el cáncer, contra enfermedades incurables, a través de médicos, a través de medicamentos, a través de inventos, a través de todo lo que pueda hacer el bien de la raza humana
sin excepción. ¿Quiénes han sido los que han llevado la delantera en todo eso? Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo judío. Los demás pueblos deberían estar besándonos las manos a nosotros los judíos, a los rabinos, a nuestros rabinos. Deberían de venir a aprender acerca de los caminos de Dios en lugar de querer destruirnos y hacer que no vayamos a las sinagogas, Haz Shalom, o interrumpir los Shabbat, o matarnos, o matar a nuestros niños, o matar y destruir nuestro país. Todo eso debería de ser algo totalmente olvidado. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham Avinu, el pueblo judío, tenemos la Torá. A nosotros nos fue dada la Torá en Sinai y nuestros rabinos de bendita memoria tienen precisamente la interpretación, la profecía fue dada a Israel, la interpretación de la Torá fue dada a Israel, la gloria de Dios en la Torá Kedushá, a través de los profetas, a través de los libros de oración, el libro de los Salmos, traducido en cientos de idiomas, la Biblia traducida en decenas de idiomas. Todo eso da a entender que hay un pueblo en esta tierra que tenemos la Torá y tenemos la luz del Eterno. Y cuando un pueblo que no ha dejado a un lado a Dios y seguimos, mismo si hay persecuciones como las que hay ahora, riesgos de ser cuchillados en una calle o ser golpeados o que nos rompan los vidrios de nuestros carros, el riesgo de ir a la sinagoga como esta mañana había un buen grupo de judíos orando, estudiando Torah, estudiando Talmud con nuestro rabino en la sinagoga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz del mundo. Nosotros tenemos la Torah de Akadosh Baruj Hu. Y como dije, todas estas gentes, en lugar de tratar de destruirnos, tratar de quemar las sinagogas, tratar de destruir a Israel, deberían venir a sentarse, a escuchar, a entender cuál es la verdad acerca del Dios verdadero, Akadosh Baruj Hu, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y aprender de nuestros rabinos, aprender de nuestros sabios, en lugar de ser tontos y ser criminales y tratar de destruir aquello que les puede y lo único que les puede dar vida, que es el estudio de la Torá Kedushá. Muy bien. Estas almas impuras son traídas a la tierra a través de pecados bien específicos que nosotros estudiamos ayer con una persona, estudiamos aquí en casa, estudiamos esos 3 pecados que hacen que estas almas impuras, donde no hay santidad alguna, donde no hay manera de que puedan subir espiritualmente, porque la impureza es total, son traídas a través de 3 pecados bien específicos. El primero es la idolatría, la negación de que hay un solo Dios verdadero. El momento que una persona adora a otra cosa, a otra persona, a otro ser, a otra entidad, y le adjudica a esa persona que es capaz de junto con Dios llevar a cabo el plan del universo, eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Haz Shalom. Nosotros hemos tenido en nuestra Torá Kedushá el mandamiento de Akadosh Baruj Hu para todo judío en todas partes del mundo, que es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay un solo Dios. Sin embargo, hay otro pecado que es toda clase de suciedad sexual, toda clase de intimidad sexual prohibida, toda clase de suciedad sexual, sea en la mente, sea en la palabra, sea en el cuerpo como acción, trae esas fuerzas del mal a este mundo. Y en tercer lugar, el chisme, el lashon hara, el chisme, el hablar, el condenar,
el criticar a otras personas, son tres pecados capitales que hacen que estas fuerzas del mal vengan a esta tierra y hagan daño a la humanidad. Creo que todos entendemos muy bien, que estas fuerzas son destructoras y que no existe manera de poder hablar, convencer, dialogar con fuerzas totalmente destructoras y malignas. No hay manera. ¿Por qué? Porque no hay bien en ellas. No existe luz. No existe luz en esas neshamas. Entonces, ¿en qué situación estamos nosotros? Bueno, el poder que tiene cada judío está en su boca. De hecho, uno de los profetas llama a Jacob gusano. ¿Qué es un gusano? ¿Dónde está la fuerza de un gusano? Está en las mandíbulas. Usted ve un gusanito que en la mañana comienza y a unas cuantas horas ya no hay hojas, porque el gusano se comió toda la hoja. El poder del pueblo de Israel, cierto, está en su boca, está en nuestros sidurim, en nuestros libros de oración, en los salmos, en el estudio de Torah Kedushá, en el estudio de Halajá, en el estudio de Gamará. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos ponemos los tefilim en la mañana, cuando nosotros decimos las oraciones con kavaná, con intención, con kedushá, estamos ejerciendo un poder que solo el yehudí puede tener en su boca. Es el poder de la oración, de la tefilá, Y por eso es que nosotros hemos repetido durante milenios los mismos salmos de David. No hay nuevos salmos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay Salmos 151 al 180? ¿Por qué ya no se siguieron escribiendo salmos? ¿Por qué los sabios del Talmud, nuestros sabios de la generación de los profetas, establecieron el cuerpo de oraciones, el mazor, el sidur de oraciones judías y no ha cambiado nunca? ¿Por qué? Porque precisamente esas oraciones contienen códigos de los nombres de Dios que cuando son repetidas, cuando son dichas con kavaná, esas oraciones son capaces de aniquilar a estas fuerzas del mal. No es, dice el profeta, con espada, no es con ejército, sino con mi Ruach HaKodesh. ¿Qué significa Ruach HaKodesh? La gente lo llama Espíritu Santo, santidad de espíritu. Es Ruach HaKodesh. No es una persona que hoy puede decir, yo no soy profeta, yo no tengo Ruach HaKodesh, yo no puedo profetizar, yo no soy nada. No. Cuando nosotros repetimos las palabras de los sabios, cuando nosotros repetimos en voz audible las palabras de Moshe Rabenu en la Torá, o cuando repetimos las palabras en la Gamará de los sabios, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva y todos nuestros santos sabios y nuestros profetas que han hablado la Torá Kedushá, estamos extendiendo el sonido de esas palabras. Estamos haciendo público al universo entero. Estamos trayendo a la vida las palabras de estos grandes sabios. ¿Y qué estamos haciendo? Repitiendo palabras que fueron dichas bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros repetimos lo que ha sido dicho por Ruach HaKodesh, por Espíritu Santo, todo lo que nosotros estamos haciendo es también involucrándonos en las palabras que fueron dichas por nuestros sabios a través del Espíritu de Santidad. Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Por eso es que cuando nosotros somos atacados, tenemos la obligación de defendernos físicamente si es necesario. Amén, esa es la ley. Sin embargo, además de confiar en las armas
y de tener uno de los mejores ejércitos del mundo entero, Am Israel confía en Akadosh Baruj Hu. Sabemos que si luchamos, que si salimos a la calle, que si nosotros vamos a la sinagoga en la mañana, en la tarde, hoy que va a caer Shabbat de la Parashá Bereshit, la primera Parashá de toda la Torá y la primera Parashá del año, tenemos que hacerlo repitiendo palabras que fueron dichas a través de Espíritu Santo, que es lo que estamos haciendo, llenándonos de Espíritu Santo, llenándonos de Ruach HaKodesh. Y por eso es que las fuerzas destructivas no quieren que Israel exista. No quieren que Israel exista, tampoco quisieron que Abraham Avinu existiera. Y por eso Nimrod echó, tal como dice el Midrash, a Abraham Avinu lo echó en un horno de fuego. ¿Para qué? Para quemarlo. O sea, no es nuevo. No es nuevo. A nuestro patriarca lo echaron en un horno. A Kadosh Baruj Hu lo sacó con vida, pero fue un milagro. Y los 3 jóvenes hebreos en tiempos de Nabucodonosor también fueron echados en un horno de fuego. ¿Por quién? Por las mismas fuerzas de impureza del mal. El primer templo fue destruido por las fuerzas del mal. El segundo templo fue destruido ¿por quién? ¿Por Tito? No, por las fuerzas del mal. Y en el tiempo de la Inquisición en Roma y en el tiempo de la Inquisición en España, ¿quiénes fueron los que? ¿Por qué Israel? ¿Por qué el pueblo judío? ¿Por qué las sinagogas? ¿Por qué el rollo de la Torá? Es algo que no pueden soportar las fuerzas del mal, precisamente porque nosotros tenemos el poder de hacerlas retroceder y de aniquilar las fuerzas del mal. Ese poder lo recibimos de nuestro padre Abraham Avinu, que fue invencible, como una carroza divina que trajo a esta tierra la presencia de Akadosh Baruj Hu. Cada uno de nosotros tenemos que entender que lo que está sucediendo ahora son días de Moshiach. Moshiach Tzidkenu está a punto de venir. Lo que sucedió el último día de la fiesta de Sukkot en Israel es algo increíblemente profético. Estamos a punto de ver a Moshiach. Estamos a punto de entrar al mundo donde el mundo nunca más será lo que es ahora. Y las fuerzas del mal que comenzaron a luchar contra nuestro patriarca Abraham, ahora están haciendo el último esfuerzo, luchando contra la última generación de los hijos de Abraham en esta tierra antes de la venida de Moshiach. Y por eso es que nosotros como pueblo de Israel no tenemos que demostrar ninguna debilidad, tristeza, mortandad o debilidad o decepción, sino recibir este Shabbat Kadosh, este Shabbat de Bereshit con gozo, con simja, y hacer el Shabbat en nuestras mesas de Shabbat con el mayor gozo posible, y si es posible ir a la sinagoga el día hoy, en la noche, viernes, para poder entrar a Shabbat con todas las fuerzas espirituales que tenemos. Akadosh Baruj Hu traiga pronto la reconstrucción del tercer templo en Yerushalayim, la ciudad de Dios, la ciudad de Akadosh Baruj Hu, y que pronto el cuerno de la salvación que va a sonar Eliyahu Hanaví suene pronto, y que pronto Moshiach Tzidkenu, el Mesías, el hijo de David, el Ben David, podamos todos estar aquí juntos, estar todos en Eretz Israel, en Yerushalayim. Shabbat Shalom u'mevorach. Amén ve amén. Amén.